Bueno, buenos días. Pues vamos a comenzar nuestro estudio. Hoy toca el tercer tema, Solo Cristo o Solus Christus. Y me dice Héctor que hoy sí vamos a transmitir también en vivo. Que de antemano, hay mucha gente que nos está siguiendo con estas transmisiones. Pareciera que no, pero sí, en verdad es increíble lo que se puede hacer a veces con la tecnología, y desde aquí les mandamos un saludo a todos los que ya se están conectando con nosotros. La pecaminosidad del hombre no solamente se puede revelar en que se haga lo que Dios prohíbe, sino en rechazar el único medio de salvación que Dios ha establecido para nuestras vidas. Cuando el hombre rechaza a Cristo, entonces no hay mucho que hacer con esa persona. Y yo creo que es uno de los pecados más grandes, más graves, rechazar ese medio de salvación que Dios nos da, que es a través de Cristo. Bueno, lo que vamos a estar viendo con solo Cristo, vamos a estar viendo el contexto histórico, cómo surge esta sola, por qué surge, ¿verdad? Hacia qué estaba reflejada esta sola. En aquel entonces, en el tiempo de la Reforma, siglo XVI, el romanismo, la Iglesia romana, para ellos Cristo no era el único medio de salvación. Existían otros medios de salvación. Pero cuando surge esta sola, Solus Christus, significa que solo Cristo es el único camino a la salvación. Eso es lo que se está diciendo. Solo Cristo, que no hay más. Fuera de Cristo nadie puede encontrar salvación. Estaba estudiando yo esta semana sobre un poquito de escatología, de lo que viene basado en el libro de Marcos, capítulo 13. Y ahí estaba yo aprendiendo de que una de las etapas que estamos viviendo es que Israel está viviendo una disciplina, una ceguera espiritual, porque la mayoría del pueblo de Israel no cree en Cristo, no cree en el Mesías, no lo tiene como su salvación. Que ellos es el pueblo escogido de Dios, un pueblo que Dios utilizó en el Antiguo Testamento, todos ellos descendientes de Abraham directamente, con su sangre que corre por sus venas. Pues en la salvación eso no significa nada, porque son el pueblo escogido de Dios. Si ellos no aceptan a Cristo en sus vidas, no hay manera de salvación. Si ellos creen que a través de su genealogía, a través de su tribu, de su nación, que son descendientes de Abraham, que van a encontrar salvación, no es posible. La única manera de encontrar salvación es a través de Cristo. Y con eso los reformadores es lo que estaban enseñando. Fuera de Cristo no hay salvación. No existe salvación. Entonces, esta mañana explicaremos las manos de Dios. Que el Señor nos ayude. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Que en esta mañana, Señor, podamos aprender, Señor, de lo que significa, Señor, esta sola, Padre. El contexto de cómo los reformadores no solamente lo enseñaron, sino estuvieron dispuestos a dar su vida, a derramar su sangre, Señor, porque esa es una verdad contenida en tu palabra, Señor. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, Señor. Y que tu iglesia, Padre, esta mañana podamos recibir de tu palabra ese alimento, Señor, que fortalece nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por favor, acompáñenme a 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9. Y dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, subrayen por favor,
no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Si ustedes se fijan, no según nuestras obras, nada que ver nuestras vidas. La salvación no se encuentra en la salvación y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Antes de la eternidad. Pregunto esta mañana, ¿quién es la causa de nuestra salvación? Bueno, es claro lo que aquí está explicando Timoteo, no son nuestras obras. No es que Dios vio el futuro y que nosotros le íbamos a recibir en nuestro corazón y por eso Dios se congració con nuestras vidas y por eso nos salvó. La causa de nuestra salvación reside única y exclusivamente en Dios. No es un porcentaje Dios o un porcentaje nosotros. No es que yo contribuya con 1% y Dios 99%. Y eso vamos a explicar esta mañana. Entonces, la salvación es por gracia. Ahora, ¿cómo se manifiesta que somos pecadores? ¿Cómo es que nosotros podemos ser salvos si somos pecadores? Entonces, esta gracia se revela en la persona y obra de Cristo. Porque si una iglesia a través de Cristo, entonces lo que esta iglesia está hablando no es lo que enseña la Biblia. Si se habla de gracia y si se habla de salvación, y si con esto estamos diciendo que la gracia se puede manifestar de muchas maneras, o inclusive a través de las obras, no es lo que la Biblia enseña. No estamos enseñando de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál fue el contexto histórico de Solus Christus? Miren, Roma ha sido una de las mayores defensores de la divinidad de Cristo. Si hay algo que podemos reconocer en la iglesia romana, es que ellos han sido unos acérrimos defensores de la deidad de Cristo. Por ejemplo, Roma rechaza la doctrina del docetismo, que ya anteriormente hemos hablado. ¿Qué enseña el docetismo? Enseña que el cuerpo de Cristo era algo aparente, que su humanidad no era verdadera. Parecía tener cuerpo, pero en realidad era una especie así como de un espíritu que se podía ver, tal vez se podía palpar, pero no se consideraba un ser humano. Eso dice el docetismo. Y los que hemos ido al estudio también ellos rechazaron el apoliniarismo. El apoliniarismo decía que el espíritu o el intelecto no es humano, o sea, la mente, sino divino. Él solo vino a encarnarse en un cuerpo sin alma. Hagan de cuenta que el cuerpo era una especie de traje o de títere en el cual Dios manipula ese cuerpo. Que vino Cristo, se encarnó en un cuerpo, pero ese cuerpo en realidad es un cuerpo inerte, que no tiene pensamiento, que no tiene alma. Y decían ellos así, eso es lo que dice el apoliniarismo. Y Roma decía que Cristo encarnó y que cuando encarnó, ese ser humano era 100% Cristo. También la iglesia romana también negaba el nestorianismo. Repito, nestorianismo. ¿Qué decía la iglesia católica y qué es lo que nosotros decimos? No hay dos personas, sino que en una persona hay dos naturalezas, que es diferente, pero no dos personas. En una sola persona existen dos naturalezas, una humana y una divina, pero no son dos personas. Entonces, los romanistas en realidad tenían una buena cristología, pero no solamente hay que tener una buena enseñanza de quién es Cristo, sino también entender de la obra de Cristo.
Entonces, ¿cuál fue el problema con Roma? Si tenían una buena doctrina sobre Cristo, sobre de estas doctrinas que ellos defendían acérrimamente y que es correcto, el problema de Roma fue solus Christus. Eso fue el problema. Solus Christus. Enseña que solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Que es suficiente. Para Roma no es suficiente el sacrificio de Cristo. Entonces, ahí está todo el dilema con Roma. Para Roma la mediación de Cristo no era suficiente, se necesitaba la mediación de María, la mediación de los santos, la mediación de las obras y la mediación de las penitencias. Si una persona que se congrega en la iglesia romana no tiene estos intercesores, no logra su salvación. Necesita entonces la mediación de María, necesita los santos, necesita las obras y necesita las penitencias. Entonces todo lo que se hace en la iglesia romana tiene que ver con dones, pero Cristo no es suficiente. Decía Calvino que cuando la iglesia católica escuchaba a alguien que dijera que Cristo era suficiente, para Roma les olía a herejía. Lo condenaban como un... Ellos decían, no, se necesita aparte de Cristo, se necesitan las obras. Se necesitan las obras de penitencia. Se necesitan los mediadores de los santos y de María. Pero Cristo no es suficiente. Entonces, debemos preguntarnos si la mediación de Cristo es suficiente para la salvación o necesitamos otras cosas para completar nuestra salvación. ¿Qué enseña las Escrituras? En el caso de Roma, no es que le hayan quitado a las Escrituras, sino más bien le añadieron a las Escrituras. Porque cuando empezamos a estudiar las Escrituras no vamos a ver que necesitamos la intervención de María para que también ella pueda interceder por nuestras vidas. No hay un versículo oscuro, que haya confusión, por lo tanto no hay una base bíblica para pensar o para creer como Roma piensa. Por eso, ¿se acuerdan? La primera solo Escritura, ¿en qué debe estar basada nuestra enseñanza? No en los concilios. No es que la iglesia se reúna y entonces lo que diga la mayoría de los santos, de los obispos, lleguen a una conclusión. Si esa conclusión, si esa enseñanza, si esa doctrina no es en base a lo que enseñan las Escrituras, no lo podemos aceptar. Porque la autoridad máxima que guía nuestras vidas son las Escrituras. La iglesia, nuestras enseñanzas y nuestras doctrinas deben estar basadas solo en las Escrituras. Y si nosotros enseñamos que necesitamos mediadores, entonces debemos de basarlo solo en las Escrituras. No lo que diga el Concilio de Cristo sin mencionar a María, los santos y las obras de los creyentes. Todo para ellos se trata de estos mediadores. ¿Por qué ellos oran a María? Porque ellos creen que María puede interceder por nuestras vidas. Porque a María, Roma la considera una corredentora. No solamente Cristo te puede salvar, sino María también te puede salvar. Pero para creer esto no es porque nos pongamos a pleito de gratis, sino porque si eso no lo enseñan las Escrituras, entonces no tenemos por qué creerlo. O no tenemos por qué aceptarlo. Por ejemplo, ¿cuál es la función de las penitencias? Penitencias que tú lo puedas redimir a través de tus obras, a través de tus acciones. Es decir, que tú puedes pagar tu pecado
con esa penitencia. Entonces, en cierta forma, si ustedes se fijan, si ustedes analizan lo que ellos piensan, el hombre en cierta forma se convierte también en un mediador. Porque cuando hablamos de las penitencias no estamos hablando de Cristo, no estamos hablando de que Cristo derramó su sangre, que Cristo nos limpia de nuestros pecados, sino estamos hablando que son nuestras acciones y nuestro pecado. Por eso digo que de alguna manera el hombre se convierte en un mediador. Y yo pregunto esta mañana, ¿en qué momento nuestras obras pueden pagar nuestras obras? ¿Pueden cubrir ese pecado? ¿O cómo pueden quitar ese pecado si no somos perfectos? En el romanismo, todos tus pecados que tú cometiste antes de bautizarse, Dios los quita en la cruz. Pero todos los pecados que tú cometas después de ser bautizados, tú tienes que pagar esos pecados. Tú los tienes que redimir de alguna manera. Pero la Biblia enseña que Cristo pagó todos nuestros pecados, no solamente, sino todos aquellos pecados que cometemos después de venir a Cristo. Cristo es el único mediador, el único que puede quitar nuestros pecados, aun cuando somos cristianos. Porque nosotros a través de obras, si tú mueres con pecados que no fueron perdonados a tiempo, si no te arrepentiste de tus pecados a tiempo cuando estuviste en vida, entonces cuando mueres, entonces ahí tú vas al purgatorio y tienes que satisfacer tus pecados, tienes que enmendar tus pecados, tienes que pagar tus pecados, y después de que tú pagues tus pecados, entonces puedes ir a la eternidad. Pero ¿quién paga esos pecados? No dicen Cristo. No es que Cristo venga y entonces Él interviene para limpiar tus pecados a través de la obra que Cristo hizo a través de la cruz, sino es a través de tus penitencias que tú haces en el purgatorio. Por eso digo que nos volvemos hasta cierto punto nosotros en corredentores, porque nosotros somos los que cubrimos nuestros pecados, y que obviamente no hay un Cristo. Cristo es suficiente para salvarnos y para limpiar nuestro pecado. Entonces, ¿por qué los reformadores hablaron de un mediador suficiente? ¿Por qué entonces surge esta sola? ¿Por qué los reformadores confesaron solus Christus? Vaya conmigo a 1 Timoteo 2:5 y versículo 6. 1 Timoteo 2:5 y versículo 6. Porque aquí dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Repito, porque hay un solo Dios y también un solo mediador. Entonces, lo que está diciendo aquí Timoteo, que hay un solo hombre bajo el cielo por el cual podemos ser salvos. Y todo lo que añadamos a ese sacrificio es extrabíblico. La Biblia solo habla de uno solo, de una sola. Solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. También decimos solos Cristos porque Cristo es el único capacitado para llevar a cabo esta mediación. Solo Cristo puede satisfacer el sacrificio que quita nuestros pecados, porque en Él se encuentra toda la dignidad de la divinidad. Repito, porque en Él se encuentra toda la dignidad de la divinidad y en Él se encuentra la plena humanidad para tomar nuestro lugar. Por eso decimos que en Cristo no hay dos personas, sino hay dos naturalezas, la humana y la divina. La divina
que lo hace pleno, que le da valor, que le da la dignidad meritoria para cubrirnos. Apocalipsis 5, 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran miriadas de miriadas y millares de millares. Esta palabra miriadas quiere decir imposible de contar, que no hay manera de ser contado. Y que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Se acuerdan cuando estaba Juan y que estaba afligido y que estaba llorando? Porque estaban buscando quién era digno de abrir el libro de la vida. Le decían: ánimo, Juan, he aquí el Cordero de Dios, que es el único digno que se ha encontrado en toda la humanidad, hablando como Cristo humano, fue el único digno de poder abrir ese sello. Y por eso dice aquí que Él debe recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Amado la sangre para cubrir los pecados del pueblo de Israel. Piensen en lo que estoy diciendo. Si juntáramos todos esos animales que se mataron en toda la época del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sería increíble y quedaríamos espantados y anonadados de ver cuánta sangre fue derramada, cuántos animales fueron sacrificados para cubrir nuestros pecados. Yo creo literalmente que no entendemos la dimensión de nuestra maldad, pero al entender y ver todos esos, quedaríamos sorprendidos, y aún a ver toda esa sangre y todos esos sacrificios de esos animales, entender que nos sirven para limpiarnos de nuestros pecados, que todo lo que se hizo ahí no limpia como puede limpiar la sangre de Cristo. Y solamente estamos hablando, mis hermanos, del pueblo de Israel. No estamos hablando de los mexicanos, de los guatemaltecos, de los nicaragüenses, de los venezolanos, o por siglos en el pueblo de Israel. Entonces Cristo fue suficiente para quitar nuestros pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Confesamos solos Cristus, porque solo Cristo murió por nuestros pecados. Él pagó todos nuestros pecados, no solo, como dije antes de venir a Cristo, sino después de venir a Cristo. Si Cristo solamente pagó nuestros pecados pasados, entonces ¿quién va a pagar los pecados de hoy en día? Si Cristo no pagó los pecados de hoy en día, y si Cristo no pagó los pecados que cometeremos el día de mañana, entonces podemos decir que Cristo no es suficiente. Cristo no es suficiente. Y entonces tiene razón. Algo se tendría que hacer para cubrir nuestros pecados, pero si somos razonables y lo hablamos en el contexto bíblico, aún cuando hagamos obras, penitencias y pidamos la intervención de los santos y de María, fuera Cristo, solo Cristo. Decía Martín Lutero: yo enseño que la gente debe de poner su confianza en nadie más que solo en Cristo, ni en sus oraciones, ni en sus méritos, ni en sus buenas obras. Decía Lutero: solo Cristo. Pon tu confianza solo en Cristo. Decía otro hombre de Dios, Francis Turretin, un teólogo del siglo XVII. Dice: aunque Roma profesa una correcta cristología, como ya lo vimos, que defienden a Cristo como Dios, que lo defienden bíblicamente, mediador, o menos que eso,
Porque otros mediadores, como los santos, no tuvieron que morir. Ellos no tuvieron que ir a la cruz. Y según Roma, obtienen ellos la misma efectividad que Cristo obtiene. Pero Cristo sí murió. Cristo sí pagó nuestros pecados. Cristo guardó la ley perfectamente para ser merecedor y poder dar nosotros. Pero los demás santos, aún María, ellos no tuvieron que medir, mas sin embargo, les damos el mismo nivel, la misma categoría. Por eso decimos que si no le damos el valor a Cristo, estamos reduciendo a Cristo a un... ¿Están ahí? Por eso es muy importante abrazar solo Cristo. Solo Cristo, como dijo el domingo pasado, no lo confesaron, no lo confesamos o no lo creemos, porque lo defendieron los reformadores, porque ellos no solamente estuvieron dispuestos a debatir esto y enseñar lo que es lo que enseñan las Escrituras, o no solamente porque dieron sus vidas, sino porque lo que estamos viendo, solo Cristo, es porque eso enseña las Escrituras. El valor de solo Cristo no es tanto por la Reforma. La Reforma solamente descubrió y entendió que la única manera en que el hombre puede ser salvo es a través de la mediación de Cristo. No es a través de ningún santo, no es obras o nuestras penitencias. Solo Cristo es suficiente. ¿Y por qué lo enseñamos? Porque solo la Escritura así lo enseña. Solo Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podemos hacer obras para ganarnos la salvación. Yo te digo a ti, mi amigo o mi hermano, que estás esta mañana o quienes nos están escuchando, si tú crees que tú necesitas las obras, lo que tú estás diciendo es que Cristo no es suficiente. Lo que nosotros sí creemos y lo que nosotros sí confesamos es que cuando alguien es salvado, cuando alguien es rescatado, entonces esa persona lo puede evidenciar a través de sus obras. Somos salvos para obras, pero no hacemos obras para salvación, que eso es diferente. Si tú has venido a los pies de Cristo, entonces no es que tú haces obras. Y es lo que deberíamos de ver en un verdadero cristiano. Si alguien dice que ha recibido a Cristo en su corazón y viene a la iglesia y conoce las Escrituras, inclusive está involucrado en un ministerio, pero no vemos evidencias de obras en sus vidas de salvación, entonces debes dudar si en verdad tú has venido a los pies de Cristo. No negamos que las obras sean importantes, son muy importantes de nuestra salvación, pero las obras no son para salvarnos, sino descansamos en la obra meritoria de Cristo. Por eso decimos esta mañana, solus Christus. Cristo es, más la obtendrás. Y lo único que vas a encontrar cuando tú mueras es que perdiste el único medio que Dios ha otorgado a la humanidad. Con esto termino. Yo comencé diciendo, no solamente el pecado se manifiesta cuando el hombre hace lo que Dios prohíbe, sino cuando rechazan al único medio de salvación, que es a través de Cristo. Pero si tú quieres ganarte salvación a través de obras, a través de méritos o haciendo penitencias, has rechazado la gracia de Cristo, y es el peor pecado que el hombre pueda tener, rechazar al único medio de gracia que Dios nos ha dado para encontrar salvación. Vamos a orar. Padre, esta mañana te doy gracias. Gracias por esta... Tú has traído, Señor, y has refrescado, Padre, que descansamos solamente en tus méritos, no en los nuestros. Los nuestros, Señor, como yo explicaba el día de ayer, aún nuestras mejores obras de justicia
son como trapos de inmundicia delante de ti, Señor. Porque no entendemos, no alcanzamos a ver la maldad que hay en nuestras vidas, Señor. Y aún como cristianos, que hemos sido salvados, que hemos sido rescatados, Señor, ninguno de los que estamos aquí podíamos sentirnos merecedores, porque leemos la Biblia, podemos descansar y podemos estar seguros, es bajo la obra meritoria de Cristo, Señor.